Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que vean ustedes y escuchen este pequeño relato. El relato se titula El burrito y su amigo el cerdito. Este relato nos lleva, nos transporta a la enseñanza, a la tradición de cómo nuestros abuelos pues nos enseñaban, ¿verdad? A través de estos relatos nos van guiando, nos van ayudando realmente a cómo vivir esta vida. Y así son la mayoría de los relatos que le llaman los abuelos el huehuetlactoli. Bueno, pues en un pueblo rural, ¿verdad? Que la mayoría de la gente vive del campo, de sembrar, de vender verduras, de trabajar la tierra. Vivía, vivía en un pequeño corral, un, un burrito, y también al lado lo amarraban el cerdito. Al estar conviviendo todas las tardes, todas las mañanas juntos, pues crearon una cierta amistad, una cierta estima. Un día el burrito le pusieron, lo ensillaron, le pusieron su fustecito y se lo llevaron al campo. El señor y la señora pues iban caminando, ¿no? Iban platicando de la vida cotidiana, de lo que les ha pasado. Pero entonces el Señor toca el tema del Día de Muertos. Le dice, oye, es mujer, se acerca el Día de Muertos. Y en estos días, pues no he tenido la suerte de trabajar de albañil como para encontrar, pues un poquito de dinero para comprar lo que vamos a ofrendar para ese Día de Muertos, porque sabemos que es muy importante nuestro Día de Muertos. A nuestros muertitos no les podemos fallar. Y entonces la señora le dice, no te preocupes, viejo, no te preocupes. Mira, ¿te acuerdas que hace 9 meses compramos un cerdito? Ah, sí, 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 me acuerdo. Bueno, pues está engordando. ¿No? Falta un mes todavía. Lo vamos a engordar. En este mes le vamos a dar de comer más comida para que se ponga gordito y ya verás que de esa carne de cerdito podemos hacer pozole, tamales, mole, todo a eso lo vamos a, a deleitarnos, pero también para nuestros muertitos. Ay, caramba, le dice el señor a su esposa, ¿qué haría yo sin ti, mujer? Tienes toda la razón. Pues entonces, lo único que conseguiríamos, pues, es comprar las velas, ¿no? Que nosotros no los podemos producir. Le dice, no te preocupes, viejo, la mitad de ese cerdito lo vamos a consumir nosotros para nuestras ofrendas y la mitad lo vamos a vender la carne con los vecinos y con eso, pues salimos adelante de nuestro compromiso de dar la ofrenda a nuestros ancestros que nos vienen a visitar en el Día de Muertos. Y entonces dice el Señor, tienes toda la razón, mujer, toda la razón. Entonces, poco a poquito iré juntando la leña con nuestro burrito, voy a acarrearlo para que pues no nos preocupemos tanto. Le dice, sí, viejo, no te preocupes, ya verás que en la cosecha nos va a ir bien. Y el burrito iba parando la oreja, ¿no? Te iba escuchando. Y en su mente iba pensando, dice, caramba, pues van a matar a mi amigo el cerdito. Tengo que decírselo, esto lo tiene que saber mi amigo el cerdito, ¿no? Y entonces se regresan, ya le cargan la leña al burrito y pues ya vienen de regreso, ¿no? Llegan y lo amarran al burrito cerca donde duerme el cerdito y le tiran un manojo pues de este le llamamos nosotros zacate de hoja de milpa, ¿no? Amarrado, todo seco, ¿eh? Y pues comienza a comer el burrito y dice, ¿le digo o no le digo? Dice el burrito, se lo tengo que decir. Y en ese momento, pues el cerdito ya había almorzado, ya había comido, estaba durmiendo plácidamente. En ese momento el burrito le hace con su patita, le dice, cerdito, cerdito, despierta. No quiere despertar hasta que por fin viene bostezando y le dice, ¿qué quieres, burro? ¿No te dieron de comer? Ya come, deja de molestarme. ¿No estás viendo que estoy en mi siesta? Estoy descansando, ¿qué te pasa? Y en ese momento
Le dice el burro, te traigo una mala noticia. Contigo, burrito, pues tú siempre me traes malas noticias, pero bueno, a ver, dime. Mira, hoy que fuimos a linear con los amos, escuché que te van a matar en el Día de Muertos. Te van a hacer en pozole, en carnitas, en mole y en un sinfín de platillos. Yo te sugiero que, que te escapes, vete allá donde nadie te vea, al bosque, no sé, al río, pero libérate de eso. Y entonces el cerdito en un tono de burla le dice, oyes burro, en verdad eres un burrito que no entiende. ¿No ves? ¿O acaso me tienes envidia de que a mí me dan de comer 3 veces? Y el día de ayer me dieron 4 veces de comer. Mira, no me hacen trabajar. Mírame, estoy gordito, sanito, no trabajo como tú, ¿verdad? Cuando tengo calor, me vienen a bañar, me echan agua fresca para que yo no sufra. Ah, ya entiendo, burrito, le dice. Los privilegios que yo tengo, tú los quieres tener. Sí, 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 es eso. Y el burrito mueve su cabecita moviendo sus orejitas. Le dice, no, burrito, yo en verdad te digo esto porque te estimo, porque quiero lo mejor para ti. Sí, claro, contesta el cerdito, sí, cómo no, en tono de burla. Eres un envidioso burro. Por eso vives como vives, por eso te hacen trabajar como te hacen trabajar. Te lo mereces. Y es más, déjame dormir, no me molestes. Y pasaron los días. Ya se acercaba el día, faltaba una semana. Nuevamente, ahora fueron por mazorca, por hojas de, de la mazorca para hacer tamales, ¿no? Del totomostle. Entonces, iban platicando nuevamente, la señora muy contenta, eufórica, dice, viejo, ¿ya te diste cuenta que nuestro cerdito está bien gordito? Nos va a dar buena manteca, buena carne, buenos chicharroncitos. No, 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 no. Vamos a deleitarnos. Le dice, sí, mujer, sí, sí. Entonces le dice, ahorita cortemos la mazorca, cosechemos, pisquemos la mazorca roja, amarilla, blanca y azul. Vamos a hacer unos platillos deliciosos. No andaban contentos cantando hasta todo eso, pero el burrito escuchaba todo eso. De regreso, nuevamente se acerca, le dice, cerdito, segunda advertencia, segunda advertencia que te doy. Ya escuché, ya estás más gordito, ¿verdad? Le dice, pues sí, mírame. Bueno, te van a comer. Dentro de 8 días te van a dar cuello. Vete. Dice, mira, burro. Si en verdad me estimas, si en verdad soy tu amigo, por favor, evítame de decirte groserías, insultarte. Déjame dormir, que yo tengo que descansar para que el amo pues me siga dando de comer, es mi único trabajo, ¿no? Pasaron los días, en la madrugada llega el día esperado. En la madrugada, cuando se da cuenta el burrito, después de gritar en la madrugada, rebuznar en la madrugada, se da cuenta que la señora puso una olla enorme, le echó mucha agua. El señor y sus hijos estaban afilando los cuchillos, el hacha y el machete, y el burrito le dice, lo empuja con su hocico. Cerdito, despierta, despierta. Le dice, ¿qué tienes? Mira, ve, están calentando el agua para que pelen tu cuero y tus patitas se van a quitar tus pezuñitas. Ve, los señores están afilando los cuchillos, te van a matar.
Y el cerdito le dice, mira, ¿cómo te lo explico, mi querido burrito? Esa agua lo van a utilizar para bañarme porque ya no quieren que yo me resfríe. ¿Acaso no sabes que a mí me quieren? ¿No sabes que a mí me aman? Esos cuchillitos van a limpiar mis pezuñitas porque están sucias. Ya hace frío, mi querido burrito. Déjame dormir, ¿sí? Por favor, evíteme insultarte. Dice el burrito, mueve sus orejitas. ¿Sí? Yo te lo advertí. Tercera advertencia. ¿Va? Más tarde, el señor y sus hijos se vienen acercando cautelosamente, sin hacer ruido. Traen unas pequeñas cuerdas, todos al mismo tiempo llegan y atrapan al cerdito de sus patitas de adelante y de atrás y lo prensan. Y uno le pone un lazo en su cuello. Y entonces sí, el cerdito gritaba, burro, ayúdame, ayúdame, mira. Le dice, ¿yo qué puedo hacer? Ya no es tiempo de arrepentir. Tres advertencias que te di y no me hiciste caso. ¿Qué pasa contigo, cerdito? ¿Qué pasa? Y en ese momento lo ponen en esa plancha de piedra a este cerdito y le dan cuello. Y entonces gritaba, burro, por favor, ayúdame, ¿acaso no somos amigos? El burro mueve sus orejitas y dice, tuviste la oportunidad de escucharme, tuviste la oportunidad de salvarte, pero tu ego te nubló la mente, ni modo, paga lo que tengas que pagar por no escuchar los consejos de alguien que en verdad te estima. Pasando el Día de Muertos, nuevamente llega un cerdito pequeñito, lo amarran al lado del burrito y el cerdito le dice, burrito, ¿cómo te llamas? Y le dice su nombre. Y empiezan a crear esa amistad y el burrito dice, ¿será que este cerdito me va a escuchar mis consejos o seguirá siendo más burro que yo? La enseñanza de este relato nos dice que le hagamos caso a nuestros abuelos, a nuestros papás, a la gente grande, porque ellos saben, tienen la experiencia de lo que nos afecta y de lo que nos ayuda a liberarnos, ¿sí? Ser libres nos hace ser sabios. ¿Por qué? Porque tú eliges sabiendo el camino como es. En este mundo en que el que vivimos, es necesario saber escuchar a los demás por su experiencia, porque en verdad nos estiman, a pesar de que veamos, híjole, me regaña porque no me quiere. No, es porque te quiere corregir. Si te dice las cosas es porque te quiere corregir, ¿no? No les vaya a pasar lo del cerdito. Timoitasque y pan oxe, huehuetlastoli. Nos vemos en el otro relato del abuelo Huehuescoy.